Nuestro programa de hoy. ¿El fútbol une o divide? Esto es Primera Llamada, Primera Llamada, Primera. Segunda llamada, Segunda llamada, Segunda. Tu ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma y Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. Abrirte los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. En el corazón de Valladolid, en pleno centro histórico, se encuentra un oasis colonial que ofrece una experiencia única. Con una decoración exquisita, el Hotel Casa San Roque le ofrece una gran experiencia. Ubicado en la calle 41, número 193B, a media cuadra de la plaza principal. Su número de contacto 985-856-2642 y su página casasanroquevalladolid.com. Casa San Roque, arquitectura colonial, hospitalidad moderna. Bienvenidos sean todos ustedes a Radio Maroma y Teatro. Yo soy Toño Reyes. Hoy tenemos un programa especial, un programa de un tema que ha estado de moda en varios meses, pero específicamente en mes y medio ha estado de moda en todo el mundo, que es el Mundial de Fútbol. Y vamos a hablar de fútbol, une o divide. A mí me parece que este Mundial marcó muchísimas cosas y marcó quizá muchas diferencias a los mundiales anteriores. Por ejemplo, las restricciones migratorias y la negativa de visados que tuvo Estados Unidos. Irán tuvo que estar en Tijuana, en nuestro país, en México, y tenía que viajar directamente por partido a Estados Unidos. Esto, bueno, pues evidentemente ya traía un problema por ciertas cuestiones políticas, por la guerra, en fin, que esto nunca se había visto. Bueno, en los staffs que eran obviamente numerosos, pues también hubo muchos problemas alrededor de eso, ¿no? México, pues evidentemente fue un país muy querido por este mundial porque fue, pues muchos lo dicen, el mejor anfitrión de los tres. Bueno, eso se dice aquí en México y se dice con los latinos, por supuesto, porque la gente en México se entrega, somos muy buenos anfitriones y esto pasó en México, pero bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Canadá? Que pues tuvo solamente un par de partidos, ahí fue completamente diferente, porque bueno, pues en Canadá pasó, pues fue algo muy sencillo, pasó casi sin pena ni gloria, y México pues sí tuvo una gran fiesta, que por cierto, entre las diferencias que hubo fue el costo, se arregló
este estadio maravilloso que ahora, bueno, ya le dicen de Banorte, le dicen Azteca, es Ciudad de México, en fin, es una confusión a cómo llamar al estadio, o sea, desde esa problemática, cómo vamos a llamar al estadio que toda la vida ha sido el Estadio Azteca, ahora no podemos llamarlo como se llama, tenemos que ponerle otro nombre. Bueno, pues se invirtió muchísimo dinero en este estadio, una empresa de Emilio Azcarra Gallán, que, que fundó justamente para esto, para tener dinero, para seguir siendo pues el que maneja una buena parte del fútbol en nuestro país, invirtió muchísimo para este mundial y parece que pues logró un gran éxito económico, no lo sé, al menos estaba el estadio a reventar, aunque realmente con lo que dicen que se endeudó, quién sabe realmente cómo haya salido, pero esto generó muchísimos problemas. Para empezar, un estadio que le cabían 100,000 aficionados, ahora le caben 80,000 aficionados, 80 y tantos mil aficionados, o sea, disminuyó la grandeza en cuanto a butacas del estadio. Bueno, eso es una cosa curiosa. Y además encareció el precio. Se dice que había boletos de 30,000 pesos, de ciento y tantos mil pesos, aunque yo encontré que en internet estaban los boletos desde 1,122 pesos, o sea, $60, hasta 14,800. Hubo gente justamente que se quejó de que no pudo comprarlos por internet y después se dispararon los precios. Esto realmente yo lo desconozco, pero bueno, eso es lo que se comenta. Pero lo que sí es real es que el ciudadano común, el ciudadano que es el que le gusta el fútbol, el que llena los estadios en nuestro país, ese ciudadano no fue al estadio, fue un desfile de personalidades y une o divide. Me comentaba una persona, una amiga que vive justamente frente al Estadio Azteca y me decía que era terrible porque salían de compras y después no los dejaban entrar porque pues ahí estaban los policías solamente dejando entrar a la gente que llevaba boleto, aún la gente que vivía ahí tenía esa problemática para moverse. Entonces ahí ya estamos dividiendo porque se dividió las clases sociales que no pudieron, se marcaron mucho quien tiene dinero y quien no tiene dinero para poder asistir al estadio. Aún así, los estadios en México y en Estados Unidos estuvieron llenos. Todos los estadios en nuestro país estuvieron llenísimos, pero hubo una división grande de clases y muchas personas pues fueron a la foto, a desfilar, a hacerse presentes como un evento internacional, el evento de moda, más que el futbolero, la gente que le gusta el fútbol, la gente de la porra, la gente que le va a la América, que le va a la universidad, que le va al Guadalajara, esa gente no estuvo en los estadios. Después une o divide este deporte. ¿Qué pasó en nuestra celebración? La selección mexicana, déjeme decirle una cosa sobre la selección. A mí me pareció una de las mejores selecciones que he visto. Le voy a decir por qué. Porque realmente no vi estrellas. En la mayoría de las selecciones siempre había una estrella. Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, y se jugaba muy alrededor también de las estrellas, había expectativas en las estrellas, y particularmente esta selección no tenía eso, no tenía esas estrellas, y eso hizo que el trabajo de Aguirre, el trabajo de Rafa Márquez, fuera un trabajo en grupo, en equipo, el corazón que tenía, el orden que tenía nuestra selección, pues nos hizo pensar a muchos mexicanos que podíamos llegar a ser campeones. Ese famoso y si sí somos campeones del mundo. Yo creo que la selección mexicana tenía la capacidad para ser campeona del mundo, jugó muy bien. Al final contra Inglaterra creo que el error más grave no fue el primer gol, sino el segundo, en una distracción clásica que pasaba en otras ocasiones la selección.
que le había caído como balde de agua helada, se distrajeron y cayó el segundo gol. Y bueno, ahí pues fue difícil ya remontar, pero metieron todo el corazón y se convirtieron en un ejemplo en donde vimos nosotros a una selección entregada, una selección que luchó con el corazón. Y yo creo que usted no me va a dejar mentir, los mexicanos que me escuchan, que nosotros como mexicanos nos quedamos con la satisfacción, aún en la derrota, de ver luchar a nuestra selección hasta el último minuto, con el corazón, perdiendo con la cabeza muy en alto, y eso es maravilloso. No todos los equipos pierden con la cabeza en alto, no todos los equipos saben perder, eso también lo vimos en este mundial. Y amén de toda esta historia, déjenme salirme un poquito porque no soy un especialista, ni este programa vamos a hablar de fútbol especializado, porque no soy cronista ni especialista en fútbol, pero este programa se trata de ver todas las cosas que pasaron alrededor del fútbol. Y pues estas cosas que pasaron, por ejemplo, en las redes sociales. Desde un inicio hubo una campaña muy grande de por qué Argentina le había tocado un grupo tan sencillo. Y bueno, para mí no hay grupos sencillos, no hay rival pequeño, cualquiera es un rival respetable, pero mucha gente argumentaba que Argentina no se enfrentaba a ningún equipo dentro del ranking de los 10 mejores equipos del mundo. Pasaba de alguna manera con equipos un poco más bajos, y aún así, hablando de equipos más bajos, la sufrió, ¿eh? La sufrió. Pues jugó también contra un grupo de un equipo que era pues de albañiles, de personas comunes, obreros, meseros, en fin, que les gusta el fútbol y que lo hicieron sufrir y ya andaba perdiendo por ahí Argentina. Entonces, esto fue una guerra de redes sociales, que si Argentina estaba, pues querían que fuera campeón del mundo, aunque hubo muchas cosas, ¿no? La famosa falta, que si es tarjeta roja o no es tarjeta roja de Messi, que había que sacarlo, que no tenía que jugar 2 partidos. Toda esta guerra que se generó en redes sociales fue verdaderamente terrible. Los comentaristas marcaron bandos, y todo esto que se fue haciendo, entonces generó, yo creo que, pues no una unión, realmente separó a las aficiones, separó a la gente, porque había el ejemplo, ¿no? Los grandes jugadores del mundo. Hablamos de Messi, hablamos de Ronaldo, hablamos de Pelé, hablamos de Ronaldinho, hablamos de Mbappé, de todos los grandes jugadores del mundo. Y este concepto que han hecho, que para mí en lo personal, sin que se ofenda a nadie del auditorio, este concepto del GOAT, que es el jugador más grande de la historia, no existe. ¿Quién es el jugador más grande de la historia? ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Bueno, realmente ha habido tantos jugadores. ¿Y quién es el mejor cantante del mundo? Esto a mí me parece que es más una situación de marketing que de realidad. ¿Quién es el mejor? Por supuesto, se genera una guerra por quién es el mejor. Y además me pareció una cuestión muy simpática, porque mucha gente se volvió una guerra entre el Real Madrid, no sé si ustedes lo vieron, auditorio, y el Barcelona. Qué curioso, ¿qué tiene que ver el Real Madrid y el Barcelona? Pues había una guerra tremenda entre el Real Madrid y el Barcelona, porque 2 de sus jugadores están en este concepto del mejor jugador del mundo, en esta guerra entre Ronaldo y Messi, ¿no? Que además ninguno de los dos ya juegan ni en el Real Madrid ni en Barcelona. Pero esta guerra existe, yo no sé, de jugadores que ya ni siquiera son del equipo. Esta guerra existe por demostrar
quién es mejor. Esto me pareció verdaderamente tremendo porque la división que se mostraba fue generando guerras y problemas, guerras con la afición. La afición, vamos a la afición. Vamos a hablar de nuestra afición primero que nada. Yo creo que muchos de los mexicanos, no todos, pero muchos de los que celebraron no estamos preparados para celebrar para triunfos tan grandes. Lo que pasó en las celebraciones en el Ángel fue tremendo. Yo no sé si también haya habido grupos de choque o la gente pues también se le pasan las copas, se pone demasiado alegre, generaron muchas cosas. Esto que generaba la afición moviendo automóviles para molestar a los automovilistas, esto que generaba de agresión en una efusividad fuera de control, que jóvenes se aventaban en las calles de Reforma contra los jardines, destruyeron cosas. Esto me parece tremendo. Bueno, hasta muertos hubo. Y pues aquí estamos hablando de una afición desenfrenada que pues no es realmente algo para alegrarnos y para sentirnos orgullosos de esta afición. Pero bueno, hablando de las aficiones, la afición mexicana, pues bueno, así se mostró, pero aficiones como por ejemplo la afición argentina, que yo la he visto también, se ve en redes sociales, se ve una afición dividida, porque aunque una gran mayoría de los hinchas argentinos insultan, bueno, a los mexicanos nos trataron verdaderamente, pero con la punta del pie, cómo se referían a nosotros. Supongo que, espero que haya sido al equipo, porque hasta como país nos trataron, nos humillaron y nos trataron muy, muy mal. Bueno, pues y a todos, a los mismos españoles, antes de la final, hablaban que tenían miedo, que iban a inventar un COVID y una agresión tras agresión, y muchos otros argentinos, muchos menos, pues teniendo una cuestión avergonzándose de lo que muchos paisanos decían, de que cómo era posible que, pues que reaccionaran de esa manera y que realmente pues se merecían este enojo o este odio, por llamarlo de alguna manera. Se dividieron las cosas, se hicieron cosas verdaderamente terribles, y bueno, este reclamo a los latinoamericanos de por qué muchos no siguieron y no le iban a Argentina, sino le iban a España. Bueno, pues muchas de estas reacciones evidentemente tuvieron que ver con el cómo se manejaron sus hinchas, su afición, cómo despreciaron a todos los latinoamericanos, y además con esta cuestión que también se veían en los videos. Yo estoy hablando de lo que veíamos en los videos, en lo que había en redes, en lo que había en los medios. No estoy juzgando directamente a nadie, solamente estoy hablando de esta división terrible, en donde, bueno, que si muchos argentinos decían en estos videos que si eran europeos, que si no son europeos, que no son latinos, en fin, se generó una división. Entonces aquí el fútbol une o divide. Aquí estamos hablando de algo terrible, porque se ha dividido de tal manera, se ha generado un rencor, un odio, cuando realmente el fútbol es un deporte maravilloso. El fútbol es un deporte para disfrutarlo, para sentirlo, para jugar, para divertirse. Entonces, en fin, realmente creo que estas cuestiones de división por los países, por los jugadores, a mí me llama mucho, mucho la atención la pasión que hay por ciertos jugadores. Vuelvo al tema de los grandes jugadores, y cómo llega una admiración a generarse pues prácticamente una idolatría, y pues ataque y defensa al respecto. Esto fue generando el fútbol aquí en este mundial en 2026, y creo que realmente pues el fútbol ahora, aunque paró un poco de momento la guerra, el mundo paró para sentarse a ver a los jugadores, a los países jugar fútbol.
en ese aspecto, pues sí rodó la pelota, en ese aspecto también hubo cosas positivas. Realmente la afición española se portó bien, creció. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y de comentarios que también unen o dividen, ¿no? Comentarios raciales que si los franceses tienen a jugadores con rasgos africanos, que bueno, pues evidentemente ya el mundo es otro mundo, que si tienen esta mezcla que se ha dado por todo el mundo y inclusive hasta chistes y comentarios que son hirientes, ¿no? A mí me parece que el mundo está cambiando, el mundo está viviendo una gran migración internacional, se está mezclando, que eso es una de las cosas más sanas y maravillosas que podemos tener en el mundo, la mezcla que podemos tener interracial, porque la mezcla nos engrandece, nos cambia, nos hace mejores físicamente más fuertes, porque evidentemente todas estas mezclas mejoran. Los pueblos y las razas que se mezclan solamente entre ellos, pues tienen más problemas físicos, tienen muchísimos problemas genéticos por lo mismo. Bueno, pues esta cuestión también fue una cuestión de división tremenda, y a mí me llama la atención que en pleno siglo XXI estamos teniendo un gran retroceso con el racismo, con la discriminación en algunos aspectos, en algunos sectores, y en otros tenemos un avance maravilloso. Por ejemplo, la selección de España tiene jugadores que son del barrio, que son jugadores reales, jugadores como son en España. En España tiene grandes mezclas también, así como las tenemos en México. España tiene grandes mezclas, distintas razas. Bueno, hablan de los gallegos que se dice que son una de las razas más antiguas, que bueno, que había que verlo y estudiarlo, pero bueno, pues están los gallegos, los vascos, los asturianos, los andaluces, pues se me fue de Barcelona, los catalanes, en fin. Bueno, hay toda una variedad de estados y de diferentes personalidades en cuanto a personas, ¿no? Igual que nuestro país, que tenemos los maravillosos yucatecos, los regios que tienen, pues esos son muy diferentes, los del norte, los del centro, los oaxaqueños, los chiapanecos, en fin, el mundo ahora es interracial y debe ser al final del camino solo un ser humano con los mismos derechos, con las mismas consideraciones, y pues somos realmente un espejo. Y eso es lo importante. El fútbol tiene que unir, el fútbol no debe de dividir. Hay una película maravillosa que se llama Mi obra maestra, se la recomiendo. Que bueno, pues uno de los protagonistas, que es el pintor, finge su muerte, y cuando pone su mensaje en un video post-mortem, habla sobre estamos perdidos cuando un pueblo se sienta a ver a 22 millonarios tras una pelota. Esto también habría que reflexionarlo, porque al final del día estos mundiales, este cambio ahora del fútbol es un gran negocio, es un negocio que vive de patrocinadores, que vive de televisoras, que vive de muchas cosas, y pues ellos ganan muchísimo dinero. Los futbolistas profesionales ganan muchísimo más que nosotros, la clase trabajadora, que pues bueno, vivimos con un sueldo. Ellos son supermillonarios, y realmente pues a veces
en estos pleitos se defienden a Millonarios. Pues está bien que nos guste el fútbol, pero el fútbol no nos debe de dividir. Tan importante es el jugador famoso como el que no es famoso. Lo importante de esto es divertirnos, terminar bien y seguir el gran ejemplo de los japoneses. Como los japoneses, perdiendo con todo el honor, fueron a agradecer al que los venció. Cuando ganaron, lo mismo. Y esto es algo que yo aprendí desde niño y que veía y que me llamaba mucho la atención. El honor con el que se juega, el honor con el que se vive el deporte, el honor con el que se gana y el honor con el que se pierde. Todo esto se ha perdido. A mí me parece, a mí me decepcionó muchísimo en muchos partidos que cómo se juega, se empujan, se golpean, se agarran, se jalan, se jalonean, hay mucho contacto. Ya no es este juego limpio, tan hermoso, que era recibir el balón, hacer una burlar al contrincante limpiamente. Falta siempre ha habido, pero ahora es un contacto excesivo y a veces pues estos empujones que vienen de más. Tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a disfrutar. Yo les dejo a ustedes esta reflexión de todo lo que platiqué en este programa, que no quise tener invitados para tener una reflexión con ustedes. Ya terminando el Mundial, muy bien ganado por España, que fue un equipo impecable, jugó muy bonito, jugó muy bien y ganó como un gran campeón. Y con esto me quedo. A mí me gusta el fútbol, ya no me gusta tanto ver mundiales, ya no me gusta tanto lo que vi cosas que realmente no me gustaron, me decepcionan mucho y me decepciona mucho cómo este negocio manipulador del fútbol hace que la gente se enfrente. Esta es mi reflexión del día. Espero que hayan pasado bien este programa, que coincidan conmigo. Los que no coinciden, bueno, pues es una opinión desde un espectador que no sabe mucho de fútbol, pero que de repente metió uno que otro gol. Nos escuchamos la próxima emisión. Yo soy Toño Reyes. Hasta la próxima. ¡Agur! La guanábana al chupar es una fruta tan suave, se deshace el paladar y solo la lengua sabe. Guanábana dulce y azucarada, guanábana dulce y almibarada, guanábana dulce y azucarada, guanábana dulce y almibarada. La playa, luna y el sol, los seres que me acompañan, las gracias que Dios nos dio y que nunca hay que malgastarla. Guanábana dulce y azucarada, guanábana dulce y almibarada, guanábana dulce y azucarada.
Dulce y almibarada, almibarada,